Buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 7 de octubre de 2020, a las 15 horas. Licenciado Luis Alberto Sarle Perales, secretario general de acuerdo, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como lo dispuesto en los acuerdos plenarios de fecha 17 de abril y 29 de mayo, ambos de 2020, por los cuales se autoriza la resolución de los medios de impugnación que podrán ser de manera no presencial derivado de la contingencia de salud causada por el COVID-19. Asimismo, hago de su conocimiento que se cuenta con la asistencia virtual de las y los secretarios de Estudio y Cuenta, Antonio Hernández Arellano, Eduardo Leos Villasana, Pablo César Figueroa Cortés y Juana Laura Hurtado Torres. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son: 2 recursos de apelación, un recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano y un juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores, con las claves de identificación, nombre del actor y de la autoridad responsable o demandada, precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Muchas gracias. Ha sido aprobado. Secretario Antonio Hernández Arellano, por favor, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas y magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave TRAP 11-2020, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo del secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, que suspende los plazos en el procedimiento sancionador ordinario PSO 15-2020. Como motivo de agravio, en primer lugar, el actor aduce que la responsable transgredió el principio de profesionalismo al no hacerle del conocimiento que la denuncia relativa a la distribución de una revista en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, la radicó con un nuevo procedimiento sancionador ordinario con la clave PSO 15-2020. Por otra parte, refiere que la responsable de suspender los plazos incumplió con la ejecutoria emitida por este órgano jurisdiccional en el expediente RAP 07-2020, ya que la misma se ordenó dar trámite y poner en estado de resolución a los procedimientos administrativos sancionadores. Por último, señala que la responsable vulneró el principio de certeza al suspender los plazos en el procedimiento administrativo sancionador bajo el argumento de que por la pandemia que se vive en el país y en el Estado, generada por el coronavirus, le impide realizar la verificación de la presunta distribución de una revista en Reynosa, Tamaulipas. En la cuenta, únicamente se plantea analizar el agravio relativo a la suspensión de los plazos procesales, ya que de resultar fundado, resultaría necesario entrar al estudio de los demás. En consecuencia, esta ponencia propone se revoque la determinación de la responsable, toda vez que la suspensión de la tramitación del procedimiento sancionador ordinario contenida en el expediente PSO 15 de 2020 transgrede los principios de acceso a la justicia y de certeza. Ello es así, pues la norma aplicable local atiende a establecer que el secretario ejecutivo o el servidor público que éste designe, una vez que tenga conocimiento de la presunta comisión de conductas infractoras a la materia electoral, deberá instruir el procedimiento administrativo sancionador en el que realizará la investigación y una vez agotada la misma, procederá a formular el proyecto de resolución correspondiente para que, en su momento oportuno, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas la apruebe. Bajo ese contexto, la autoridad responsable, mediante acuerdo del 13 de agosto del año en curso, suspendió la sustanciación del presente procedimiento administrativo sancionador al considerar
que la verificación de la distribución de una revista implicaría la interacción de servidores públicos del YETAM con personas de un sector del municipio de Reynosa, Tamaulipas, lo que pondría en peligro la salud de las personas que en ella intervendrían. Así, tomando en consideración la situación inédita que se vive en el país, la salud e integridad de las personas, el derecho fundamental de acceso a la justicia y el principio de certeza, esta ponencia considera excesiva la suspensión de la sustanciación del procedimiento sancionador ordinario, porque tales circunstancias anormales no eximen a la responsable de la inacción en que ha incurrido. Si bien es cierto que la autoridad responsable al momento de suspender los plazos en el proceso administrativo ordinario tenía ciertas limitaciones por motivo de la pandemia para llevar a cabo diversas actividades de investigación, debe señalarse que mediante acuerdo gubernamental de la Secretaría de Salud del Estado de fecha 30 de septiembre del año curso, se determinó que todos los municipios de la entidad avanzan a la fase 2 y se estableció la reapertura gradual y responsable de todas las actividades económicas no esenciales, destacándose entre ellas las de impartición de justicia, lo cual significa que existen las condiciones necesarias para reanudar la sustanciación del procedimiento que nos ocupa, conciliando con las medidas sanitarias. En virtud del anterior, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas deberá decretar la continuación de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador y como órgano investigador debe buscar opciones que armonicen el cumplimiento de los deberes institucionales con el resguardo y protección de la salud de las personas y el derecho fundamental de acceso a la justicia y el principio de certeza, garantizando la debida integración y resolución del expediente que nos ocupa. Por tanto, al considerar fundado el agravio identificado hecho valer por el partido actor, esta ponencia plantea: se revoca el acuerdo emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave PSO 15-2020. En el plazo de 3 días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, el secretario ejecutivo deberá reanudar el trámite en el procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa. Hecho lo anterior, deberá informar a esta instancia jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra, debiendo remitir la documentación que acredite lo informado. Apercibido que de no hacerlo, se le impondrá alguna de las medidas de apremio establecidas en el artículo 59 de la Ley de Medios. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Sí, si me permites, presidenta. Adelante, magistrada Marcia. Gracias. Rápidamente, nada más para verificar que en el proyecto que pone mi ponencia a su consideración, resaltar 2 elementos. 1, efectivamente, el 13 de agosto el secretario ejecutivo del YETAM decretó o determinó suspender la tramitación de un procedimiento especial sancionador basado en la situación de riesgo sanitario que se atraviesa en el país, en el estado concretamente, por la pandemia. Sin embargo, aquí hago la propuesta de revocar el acuerdo y ordenar que se continúe con el trámite en 3 aspectos fundamentales. Primero, debemos, como todas las instituciones, pero en especial las que nos dedicamos, las autoridades electorales y las de impartición de justicia, precisamente eso, a garantizar el debido acceso de la justicia por parte de los justiciables. En este caso, estamos hablando de un procedimiento especial sancionador, donde la autoridad administrativa electoral funge, digamos, como la autoridad resolutora para efecto de investigar posibles infracciones a la normativa electoral que podrían implicar una violación al principio de equidad en la contienda. Entonces, en primer término, la impartición de justicia, al ser una actividad calificada como esencial, inclusive dentro de esta situación de pandemia, debemos de velar precisamente la garantía de acceso a la justicia y de la certeza. Como segundo elemento, que esto es importante señalarlo, que no existía el 13 de agosto, pero que al momento en que esto
se propone en la resolución en el sentido que se les plantea, ha habido dos situaciones supervenientes importantes. La primera, el 13 de septiembre ya dio inicio el proceso electoral en Tamaulipas. Con esto tenemos que estar conscientes de que se presentan y se estarán viviendo una serie de actividades y situaciones que van encaminadas dentro, por parte de la Autoridad Administrativa Electoral, a la organización de las elecciones para en su momento llegar al día de la jornada electoral y hacer la votación por parte de la ciudadanía de elección de las autoridades. En ese sentido, se vuelve indispensable que cada una de las etapas y de las actividades que se vayan realizando se pueda en cada una ir verificando que se cumplen con los principios que rigen la materia electoral de manera precisa con la equidad de la contienda. Por eso, que exista una suspensión o que no se lleven a cabo las investigaciones por parte del DIETAM, aún en las condiciones, digamos, sanitarias en las que debe de haber, por supuesto, una previsión, pero no podría ser suficiente para decretar una suspensión que pudiera ser indefinida. Insisto, estamos ya en proceso electoral y los procedimientos sancionadores especiales son uno de los medios idóneos para verificar que se cumpla con el principio de equidad en la contienda. Y por último, también la Secretaría de Salud ya ha emitido un nuevo acuerdo donde señala que todos los ayuntamientos del estado de Tamaulipas ya han avanzado a fase 2. Esto quiere decir que todas las actividades ya deben es permitido realizarlas, máxime las que se refieren a la impartición de justicia. Entonces, por lo anterior, insisto, la propuesta que se pone a consideración de este pleno es revocar el acuerdo de suspensión y que se ordene al secretario ejecutivo que determine que se reanude la tramitación del procedimiento especial sancionador dentro de un término de 3 días. Esa sería la cuenta. Gracias. Gracias, magistrada. No sé si hubiese alguna otra intervención. De no ser así, le pido a nuestro secretario general tome la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Con mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con el proyecto, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrado Denis Aguirre Treviño. El micrófono, magistrado, por favor. Perdón, secretario. A favor del proyecto de la magistrada Marcia, señor secretario. Gracias, magistrado, muy amable. Magistrada María Concepción Reyes. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con el proyecto de la magistrada. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 11-2020 se resuelve de la siguiente manera. Único, se revoca el acuerdo de 13 de agosto del año en curso emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas en el procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave PSO 15/2020 para que la responsable proceda conforme a lo indicado en el apartado de efectos de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario Eduardo Leos Villasana, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes. Por favor. Magistrada presidenta, magistrados, magistradas, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de apelación número 13 de la presente anualidad, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo YETAM-A-CG-20/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de los lineamientos de los convenios de coalición y candidaturas comunes
para los procesos electorales en el estado de Tamaulipas, aprobados mediante el acuerdo YETAM CG 30/2017. En efecto, la autoridad electoral adicionó y modificó diversas disposiciones a los lineamientos antes mencionados. En particular, el artículo 5, el cual es materia de análisis en el presente medio de impugnación, al cual le adicionó la porción normativa siguiente. Los partidos políticos nacionales de nuevo registro que ya participaron en una elección federal y conservaron su registro podrán contender en coalición en una elección local, aun cuando se trate de su primera participación en la entidad. En ese sentido, el partido actor señala en su escrito de demanda que dicha disposición es ilegal e inconstitucional por ser contraria a lo dispuesto en el artículo 85, numeral 4 de la Ley General de Partidos Políticos, ya que según su interpretación, en el dispositivo citado, se establece que los partidos políticos nacionales de nuevo registro, para poder contender en coalición en una elección local, deben tener previamente una participación en alguna elección local. En el proyecto que se pone a consideración de este pleno, se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo impugnado, toda vez que no se advierte que la norma sea ilegal o inconstitucional. Esto es así, en razón de que el dispositivo adicionado es conforme con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos. En efecto, de una interpretación gramatical del dispositivo de la Ley General invocado, se desprende que el requisito para que un partido político nacional pueda participar de forma coaligada en una elección determinada es haber contendido previamente de forma individual en una primera elección, con independencia de que ésta sea local y federal. De modo que si un partido político nacional no ha participado en una elección local, pero sí en una elección nacional, debe considerarse que ha cumplido con el requisito de contender en un proceso electoral de manera individual en la primera elección posterior a su registro, sin que le sea exigible participar en una segunda elección de manera individual, como lo sería el proceso electoral local. Este criterio es consistente con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUB-RAP 102/2016, así como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas acciones de inconstitucionalidad, las cuales se citan en el proyecto y que incluso se encuentran también citadas en la parte considerativa del acuerdo impugnado. De ahí que se proponga confirmar en lo que fue materia de impugnación el acto impugnado. Magistrada Presidenta, magistrados, magistradas, es la cuenta. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Sí, Presidenta, si me lo permites. Adelante, magistrada Reyes. Sí, buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, pues un poco ahondar sobre la cuenta que ya acaba de dar el secretario respecto del asunto que estamos sometiendo a consideración del Pleno. Pues efectivamente estamos viendo aquí que el Partido de Acción Nacional pues viene a inconformarse en contra de una adición que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas realizó en particular, en el caso concreto, al artículo 5 de los lineamientos de los convenios de coalición y candidaturas comunes para los procesos electorales en el estado de Tamaulipas. Aquí, en el caso que nos ocupa, bueno, la adición que realiza la responsable, como ya lo señalé, es el artículo 5. La adición concreta viene siendo los partidos políticos nacionales de nuevo registro, que ya participaron en una elección federal y conservaron su registro, podrán contender en coalición en una elección local, aun cuando se trate de su primera participación en esa entidad. Inconforme con esa adición, el Partido Acción Nacional pues acude aquí ante el tribunal, pues considera que esa adición que se le realizó al artículo 5 de los lineamientos pues es ilegal y constitucional porque a criterio del actor refiere que los partidos políticos nacionales de nuevo ingreso para poder contener en una coalición local deben previamente tener una participación en la elección local. Bueno, en el proyecto que se está sometiendo a consideración del Pleno estamos considerando pues, que no le asiste la razón al actor
y consideramos que por el contrario, esa adición que se realizó por parte del Consejo General del Instituto Electoral sí es conforme a la legalidad y a la constitucionalidad. ¿Por qué? Pues esa conclusión arribamos luego de hacer un análisis, un estudio e interpretación gramatical precisamente del artículo 85, párrafo cuarto de la Ley de Partidos, que es la que contiene precisamente la prescripción respecto al tema que hoy nos ocupa, que literalmente señala que los partidos políticos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro según corresponda. Entonces, como le mencionaba, pues luego de hacer la interpretación gramatical de este artículo, así como de analizar esa adición que al artículo 5 de los lineamientos realizó la responsable, pues estamos viendo que es conforme a la legalidad, porque más que nada la autoridad lo que hizo, más que ir o apartarse del texto legal, lo que hizo fue clarificar lo que la ley señala respecto a los partidos de nuevo, políticos de nueva creación y que deseen contender en coalición. ¿Por qué? Porque estamos viendo que esta normativa o esta parte normativa lo únicamente impone como obligación a los partidos políticos nacionales de nueva creación para poder participar de forma coaligada en la elección local, el haber participado previamente en un proceso electoral anterior y que este haya concluido, con independencia de que sea federal o local. Reitero, esta conclusión se llega luego de hacer la interpretación gramatical, toda vez que se advierte que el texto legal hace una referencia solamente a una elección, es decir, la primera, estableciendo además que la referida primera elección puede ser indistintamente local o federal. Por lo tanto, consideramos que esa adición que realizó al artículo 5 de los lineamientos, la autoridad responsable en modo alguno se aparta del texto legal y por eso en el proyecto estamos proponiendo pues que se confirme el acuerdo impugnado. Es la cuenta. ¿Alguna otra intervención? Si me permite, magistrada. Adelante, magistrado Eddy. Yo sí quiero intervenir en este asunto, no obstante que la cuenta de la ponencia de la magistrada y su intervención han sido muy claras, muy precisas, muy contundentes, y como bien lo dice el proyecto y como bien lo reiteran ellos en su participación, pareciera que evidentemente no hay contradicción aquí en este asunto, situación que comparto. Pero lo que hay que decir también es que nuestro sistema jurídico mexicano tiene una tradición que ponemos una cosa en la Constitución, la ponemos en una ley general, la ponemos en unos lineamientos, la ponemos en un acuerdo y luego lo ponemos en una circular. Y a mí me da la impresión de que es lo que está pasando con este asunto que estamos hoy debatiendo. Se hizo una adhesión, como bien lo señalan, al artículo 5 de los lineamientos controvertidos, en frecuencia lo establecido en el artículo 85, párrafo cuarto de la Ley General de Partidos Políticos, que ya lo ha leído la magistrada, pero solo lo quiero leer yo para fortalecer el punto de mi intervención, que los partidos de nuevo registro no podrán convenir frentes, coaliciones o fusiones con otro partido político antes de la conclusión de la primera elección federal o local inmediata posterior a su registro. Es evidente que el legislador lo que puso es: primero mide tu fuerza social, tu fuerza con la militancia, y después de esto en la siguiente elección podrás formar coalición, como un aspecto de darle autenticidad al partido político en el sistema de partidos que tenemos nosotros. Si a mí me preguntan si era necesaria esta redacción en este agregado a los lineamientos, pues pareciera que el artículo 85 es bastante claro, y lo decíamos cuando lo debatíamos hace algunos momentos en las sesiones previas, que pues no está más que reiterando, y lo decía bien la magistrada y situación que comparto yo, ni se está creando un derecho a favor de un partido político, ni se está contradiciendo la Constitución, que son las dos bases por las cuales el proyecto se encuentra muy fortalecido en ese sentido. No hay base constitucional que diga que en la primera coalición un partido político de nuevo registro debe ir coaligado. Eso el legislador constitucional lo dejó
para la legislación secundaria, en este caso la Ley General de Partidos Políticos, y como bien lo precisaba la magistrada en su cuenta, el artículo 85 dice, en la primera elección en la que participe un partido político de nuevo registro no puede ir en coalición, y lo único que hizo la autoridad responsable fue establecer los partidos políticos nacionales de nuevo registro que ya participaron en la elección federal y conservaron su registro, podrán contender en coalición en una elección local, aun cuando se trate de su primera participación en la entidad. Digamos que volvieron positivo una redacción que estaba hecho en sentido negativa en el artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, pero sin generar derecho alguno, ni contradecir la Constitución y mucho menos la Ley General de Partidos Políticos, que es la legislación que regula el tema que hoy estamos controvertiendo. Y solo quería decir que forma parte de nuestra tradición jurídica, está reiterando en diversas normas de diverso nivel jerárquico lo que ya establece una ley general a nivel federal, y que eso, como ustedes lo saben, la naturaleza de una legislación general implica que establece facultades concurrentes para partidos políticos y para autoridades a nivel nacional, estatal y municipal. Sería mi participación, magistrada presidenta. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Al no haber más intervenciones, le pido al secretario general tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente María Concepción Reyes Reyes. Es mi propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. A favor del proyecto, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. A favor del proyecto de la magistrada Concepción Reyes. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. A favor del proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación TRAP 13/2020 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo impugnado. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario Paulo César Figueroa Cordés, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de defensa de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con clave TE-RDC-15/2020, promovido por quien se ostenta como secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, en contra del acuerdo de admisión de fecha 14 de julio del año en curso, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, mediante el cual radicó el expediente CNHJ-TAMPS-410/2020 y admitió la denuncia interpuesta en su contra por supuestas faltas a los documentos básicos de Morena en Tamaulipas. En el proyecto de la cuenta, esta ponencia propone al Pleno de este órgano jurisdiccional el desechamiento de la demanda conforme a lo siguiente. Esta ponencia considera que el acuerdo recurrido se trata de un acto que carece de definitividad y firmeza, además de que no genera una afectación real e inmediata a la esfera jurídica del actor, actualizándose así la causal de improcedencia establecida en la fracción 3 del artículo 14 de la Ley de Medios. Lo anterior es así, toda vez que dicho acuerdo no implica una determinación de fondo con respecto de los hechos que se le imputan en la denuncia, sino que solo da inicio a la debida integración de un expediente en cuya tramitación, de acuerdo a la norma que regula el proceso de quejas intrapartidistas en Morena, se deberá observar el principio del debido proceso. Aunado a ello, y sin prejuzgar respecto al fondo del asunto, tampoco se advierte de qué manera el acuerdo recurrido puede afectar de manera irreparable los derechos del actor, ya que lo alegado por el recurrente puede controvertirse en el momento en que la responsable dicte la resolución que ponga fin al procedimiento
lo cual, en caso de acreditarse, provocaría la modificación o revocación de dicha determinación según sea el caso. Por lo anterior, esta ponencia somete a consideración del Pleno de este órgano jurisdiccional el desechamiento del medio de impugnación. Es cuanto, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias. Si no hubiese alguna intervención, nada más me gustaría precisar que el ciudadano o el actor que viene a presentar el medio de impugnación ante este tribunal viene sobre el acuerdo que emite la Comisión Nacional de Morena respecto de una auto de admisión. La ponencia, como ya lo dijo el secretario, considera que es un acto que debemos declarar improcedente y en consecuencia desecharlo de plano, toda vez que el acto que está combatiendo el actor a nuestra consideración carece de definitividad y de firmeza. El tribunal, o en este caso mi ponencia, está poniendo dentro de la resolución o considerando dentro de la resolución que carece, ¿por qué carece de definitividad y firmeza? Porque la presunta violación que viene a alegar el actor en su demanda o en su medio es uno de los actos que denominamos intraprocesales, en el cual su emisión no genera una afectación real e inmediata a la esfera jurídica del propio actor. De ahí que estamos considerando su desechamiento. Aunado a lo anterior, esta determinación que él controvierte, consideramos que no lleva una afectación ni real, inmediata, ni directa en perjuicio de él. Además, consideramos que las consecuencias de esta determinación pudieran generarle no son de imposible reparación. Es decir, que el recurrente en su momento, cuando se dicte la resolución definitiva, puede recurrirla y en este caso pues podría provocar, de ser así, su modificación o su revocación de tal determinación. En ese sentido, estamos poniendo a su consideración que desechemos la demanda interpuesta por el actor José Luis Mederos Martínez del acto que se emitió el 21 de agosto de este año, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. ¿Por qué? Porque el mismo carece de definitividad y nuestra intervención, magistradas y magistrados. No sé si hay alguna otra intervención por parte de ustedes. Magistrado Izaguirre, adelante. Creo que el asunto que nos pone hoy la magistrada Hernández Rojas, presidenta de este tribunal, tiene algo que me gustaría resaltarle a los integrantes del Pleno. Y es que cuando viene un actor y no ha agotado el principio de definitividad en cumplimiento de la jurisprudencia y en el acceso a la justicia que garantiza a favor de los justiciables el artículo 17 de la Constitución, regularmente nosotros reencauzamos a la autoridad competente. Y la pregunta aquí es, ¿por qué no estamos recausando? Y eso es algo que lo dice bien el proyecto, en las palabras de la ponencia de la magistrada Blanca Hernández Rojas, es que no se trata de un acto definitivo, donde hayan brincado la instancia intrapartidaria y hayan venido a este tribunal para que dicte la suerte constitucional y legal del acto controvertido, sino que se trata de un acto intraprocesal, como es la admisión de una queja. En ese sentido, lo que bien dice el proyecto es que esa admisión aún no le repara perjuicio al justiciable, pero si le llega a reparar, aún tiene la instancia de la justicia intrapartidaria y el medio que los propios estatutos de
en que del partido político el actor milita para acudir a la Comisión de Justicia de ese partido, en este caso Morena. Por eso nosotros no estamos reencauzando, sino que se insiste en el proyecto, que no se agotó el principio de definitividad, pero que en su momento ese mismo acto puede ser controvertido ante la Comisión de Justicia de dicho partido, que en términos de la Ley General de Partidos Políticos, pues ustedes lo saben, todo órgano político de esta naturaleza debe tener una comisión de justicia en el cual se vele por los derechos y obligaciones de los militantes, como es el caso que se está controvertiendo por parte del justiciable. ¿Sería cuánto, magistrada presidenta? Gracias, magistrado. Si no hubiese más intervenciones, le pediría al secretario general tome la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Es mi propuesta, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Danés Rojas. Con el proyecto, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado Edis Aguirre Treviño. A favor del proyecto, señor secretario. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto, señor secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos políticos electorales identificado con la clave TRDC 15/2020 se resuelve de la siguiente manera. Único, desecha de plano la demanda. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretaria Juana Laura Hurtado Torres, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Eddy Izaguirre Treviño. Con la venia de la presidenta, honorable pleno, se da cuenta del proyecto que propone la ponencia del magistrado Eddy Izaguirre, en el que se atiende lo ordenado por el primer tribunal colegiado en materia penal y del trabajo del 19º circuito relativo al amparo directo 1181-2019, promovido por el ciudadano Francisco Javier González Castillo, en el que controvierte la resolución de 28 de agosto de 2019, dictada por este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo requerido en la ejecutoria 1312/2017, relacionada con el juicio de conflictos laborales TJCL 02/2017 y su acumulado TJCL-01/2017. Los efectos contenidos en la ejecutoria que se da cumplimiento se ordena dejar insubsistente la resolución de 28 de agosto de 2019, dictar otra en la que se dejen intocados los aspectos que no fueron motivo de la presente ejecutoria y analizar el finiquito de los conceptos que se pagaron al actor en la comparecencia del 9 de noviembre de 2017 y se calcule de manera correcta. Atendiendo a los efectos requeridos, en el proyecto se propone dejar insubsistente la resolución de 28 de agosto de 2019 pleno del Tribunal Electoral en cumplimiento a lo requerido en la ejecutoria 1312/2017. Asimismo, se dejan intocados los aspectos que no fueron materia de concesión al quejoso relacionados con el estudio de fondo contenidos en la sentencia de los rubros 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.5.1 y 5.5.2, relativos a el marco jurídico aplicable y las prestaciones legales que deben pagarse a los servidores públicos de confianza del tribunal al ser removidos de sus cargos.
Asimismo, la aplicación de las reglas comunes contenidas en la Ley de Medios a la materia laboral. La inviabilidad de la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, así como la improcedencia del pago del séptimo día y 4 horas extras diarias por la parte demandada. Ello es así, en virtud de que el tribunal colegiado estimó correcta la determinación que asumió el Pleno del Tribunal Electoral y que por tal motivo no fueron materia de concesión al quejoso. Ahora, por lo que respecta al pago de las prestaciones económicas que se pagó al quejoso con motivo de la rescisión laboral el pasado 31 de octubre del 2017, del cálculo que se encuentra en el proyecto, se realizó atendiendo a los parámetros establecidos por el Tribunal de Garantías, con lo cual se evidencia que la cantidad líquida pagada al momento de su liquidación no corresponde a la sumatoria del cálculo correcto. Por lo que, magistradas y señores magistrados, en la cuenta se propone condenar a la parte demandada al pago de dicho remanente al quejoso en los términos que se señalarán. Es la cuenta, magistrada presidenta. Está a su consideración. Gracias, secretaria. El proyecto del magistrado Eddie Izaguirre, si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. El ponente. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta. Hemos puesto a su reconocimiento a través de la secretaria licenciada Juana Laura Hurtado Torres de este pleno, pues los antecedentes o las consideraciones en las cuales estamos basándonos en esta ponencia para poner a conocimiento de ustedes para su consideración y aprobación, pues el cumplimiento del amparo directo laboral 1185/2019. Quisiera hacer una especie de cronología de hechos para efecto de o poner énfasis a este pleno sobre la importancia del asunto que hoy se está cumplimentando, pero sobre todo del legado de diferencias laborales que hemos tenido con el exsecretario general del tribunal, licenciado Francisco Javier González Castillo, y hablo de diferencias laborales porque así se llama nuestro juicio, pero que vienen a dar certeza a la actuación de este órgano jurisdiccional como entidad o como órgano autónomo en respecto de la relación que tiene con sus trabajadores y la forma de proceder cuando uno de ellos, una vez que cesa la relación laboral, puede demandar o puede controvertir o a qué tipo de prestaciones tiene con base a las leyes aplicables. Miren, el licenciado Javier González Castillo, como se lo decía, trabajó en este tribunal del mes de abril de 2007 al mes de octubre de 2017, donde empezó como juez en aquella vieja estructura del Tribunal Electoral en que existía la figura del juez instructor y terminó en el cargo de secretario general del tribunal. Se le liquidó al licenciado González Castillo una cantidad de 359,000 pesos en su momento por concepto de las prestaciones que en términos de la Ley de Medio de Impugnación, artículo 86, pues consideró este tribunal que tenía derechos. Aquí no estamos hablando de que nada era sometido todavía a la cuestión jurisdiccional. Se le hace esta liquidación el 9 de noviembre de 2017, se le entrega la cantidad de 359,175.59 centavos. Al día siguiente presenta una demanda laboral y una vez que se le entregó esta cantidad de manera pues presencial, directa, presentó el desistimiento de la demanda que había presentado ante este tribunal. ¿Ante quién presentó el desistimiento? Pues ante el propio secretario general de este tribunal, actualmente el licenciado Luis Alberto Salé Perales. ¿Por qué no fue ante un magistrado? Porque era una demanda que aún no se daba turno a ninguna de las ponencias y porque
se le presentó la demanda, se le liquidó, compareció, se desistió. Días posteriores, presentó una demanda, nos turnan a nuestra ponencia la demanda conjuntamente con el desistimiento. Ustedes lo saben, por técnica jurídica, por criterio jurisprudencial, lo que se hace ante un desistimiento pues es desechar la demanda de plano porque se actualizó alguna causal que impide entrar al fondo del asunto. ¿Cuál es? Pues la voluntad del propio actor de desistirse de las prestaciones que había demandado a este órgano jurisdiccional. No obstante ello, y que ahí podría haber concluido el asunto, aquí empieza lo interesante. El licenciado Javier presenta un primer amparo. Dice, no, yo fui engañado. A mí no se me dieron todas las prestaciones a las que yo tenía derecho y fui sorprendido por el entonces secretario general, hoy atribuible a la persona de Luis Alberto Saray Perales, y yo realmente no quería desistirme, por tanto estoy controvirtiendo esta sentencia de la ponencia del magistrado Eizaguirre, que fui yo el magistrado ponente en ese asunto. Y él ahora viene, y aquí está lo interesante, en base a la Ley Federal del Trabajo, a demandar salarios vencidos, 20 días por cada año laborado, 6 meses de salario laborado, parte proporcional de aguinaldo, prima de antigüedad, prima vacacional, séptimo día y horas extras. Todo en base a la Ley Federal del Trabajo. Cuando en el primer amparo se le dio la razón y le dice, ¿saben qué? Nos dice el colegiado, en una sentencia muy sui generis, también hay que decirlo, en el amparo, o en la ejecutoria de amparo 1312/2017, y nos dice el tribunal colegiado en aquel entonces, primero justifícame tu competencia y luego justifícame por qué aplica el artículo 86 de la ley de medios de tu ley electoral, porque también aquí se había solicitado de nuestro artículo 86 de la ley de medios que rige nuestra actuación y nuestro funcionamiento, la ley de medios de impugnación electorales de Tamaulipas, que es un artículo no de naturaleza electoral, sino de naturaleza laboral, que establece muy someramente, hay que decirlo, pues la forma en que el tribunal se conduce una vez que despide a un trabajador y a qué tiene derecho. Entonces cuestionaba la constitucionalidad de este artículo. En el cumplimiento de la ejecutoria de amparo nos dice el tribunal colegiado, lo digo como se deben decir las cosas, en una sentencia sui generis, resuelve el fondo del asunto y di a qué prestaciones de las que demandas son procedentes, decántate sobre tu competencia y explícame por qué se aplica cada uno de los artículos en que tú estás basando tu competencia y di por qué el artículo 86 es constitucional. Y aquí empezó nuestro primer debate con un tribunal colegiado de circuito e incluso diferencias que hemos tenido dentro de este tribunal sobre qué ley aplica cuando se va a un trabajador público, la Ley Federal del Trabajo o la Ley de Medios y la ley burocrática de nuestra entidad. Nosotros en mi ponencia hemos sostenido sin tener duda al respecto de que se aplica la Ley de Medios de Impugnación Electoral de Tamaulipas, artículo 86, en esta parte que regula los conflictos laborales del tribunal y sus trabajadores, y la Ley de los servidores públicos al servicio del Estado de Tamaulipas. Y dimos cumplimiento, insisto, había un desistimiento, nunca se nos ordenó en la ejecutoria emplazar al patrón, que sería, y hace un momento lo comentábamos, ¿verdad?, de cómo estamos resolviendo algo de fondo, si se tiene derecho a ciertas prestaciones, pues si no ir al patrón. ¿Quién es el patrón aquí? El presidente del tribunal, que es a quien se le debe correr traslado de la demanda de un trabajador y pues anexar las pruebas en las que funde y motive el que se han cubierto las prestaciones laborales y las que la ley establece cuando un trabajador es despedido. No obstante, en aquel primer cumplimiento de amparo, lo que hizo mi ponencia fue en diligencia para mejor proveer, como no nos dieron margen de abrir a juicio, sino resolver sobre la demanda, sobre el finiquito que se había hecho, fue pedirle al área administrativa los cálculos en los cuales había hecho el finiquito de liquidación y los derechos que se le habían cubierto en base
a nuestra legislación. Y ahí empezó el primer debate, porque en el área administrativa también, coincidentes con nuestros criterios, se le había aplicado la ley de medios y pues los derechos tradicionales que tiene en cuanto a la ley de servidores públicos del Estado, en esta relación patrón, de trabajador-patrón como ente público y como servidor público, y eso forma parte de este amparo. O sea, el justiciable o el quejoso Javier González Castillo nuevamente fue a un tribunal colegiado y es la sentencia que estamos dando cumplimiento. En esta demanda o sentencia se nos dio la razón en varios puntos que considero de mayor relevancia para este tribunal y que no es que quiera resaltar la otra parte en que sí se le dio la razón al quejoso y que también con gallardía lo diré en su momento, es que se aplica la ley de medios de impugnación electorales de Tamaulipas. Es constitucional nuestra disposición que habla de la forma en que este tribunal liquida a sus trabajadores, que es aplicable la ley de servidores públicos del Estado en caso de una liquidación de un trabajador y no la ley federal del trabajo, porque ahí estaríamos ya en otra dimensión, sino que es la ley de servidores públicos del Estado y, bueno, para decirlo de manera correcta, la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado de Tamaulipas, cuando hablamos de ley burocrática o ley que regula las relaciones obrero-patronales entre el Estado y sus trabajadores. Y otra parte a la que fue, dijo, todos los conceptos en los que se abordaron por el tribunal en cuanto a horas extras, séptimo día, que se aplica el artículo 86, las facultades del secretario para haber tenido por desistido al quejoso, todos esos conceptos de violación, estamos hablando de un amparo, fueron declarados infundados o ineficaces. En ese sentido, este órgano jurisdiccional tiene la certeza de la legislación que aplica para regular futuros despidos. Y no es que esté diciendo esto un legado, hemos tenido aquí proyectos en los cuales se aplica, los cuales yo siempre he dicho que se aplica la ley de trabajadores del Servicio Público del Estado de Tamaulipas y el colegiado en ese sentido nos está dando la razón, pero y aparte nos está haciendo un estudio de cuáles son el tipo de prestaciones que sí concedió el tribunal colegiado al quejoso. No dice, el finiquito hecho originalmente, que les hablaba de que originalmente se le habían entregado los 353,000 pesos y que no estaban, solo se le había entregado 359,000 pesos 75 y que no se explicaba bien el finiquito qué conceptos cubría. Ahora el colegiado fue darnos la razón confirmándonos la sentencia en la parte que habíamos dicho por descifrar todo ese dinero en cada una de las prestaciones. Sin embargo, en 6 de las prestaciones hizo un ajuste en el cálculo que había hecho la parte administrativa de este tribunal. ¿Cuáles son esos? Es prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, indemnización 3 meses, indemnización por 12 días por año, y incluso, hay que decirlo, en uno de los ajustes que hizo el tribunal colegiado, hizo un ajuste a favor del patrón, o sea, a favor del tribunal, y en ese sentido se está dando cumplimiento a la sentencia de amparo. Estamos dando cabal cumplimiento en estas operaciones aritméticas que el propio colegiado nos hizo en la sentencia que estamos acatando. Amparo directo laboral 1181-2019, pero a la vez estamos también confirmando la parte que ya hemos venido trabajando en sentencias anteriores sobre la legislación aplicable y los conceptos que fueron cubiertos por este tribunal. La verdad, no sé si soy yo el que considero que es una sentencia de la mayor relevancia, porque la competencia laboral entre los órganos electorales y sus trabajadores, incluso cuando conocemos de trabajadores del IRDAM, no ha sido muy clara, y a veces nosotros decimos que nuestras propias sentencias deben correr la suerte de una sala regional como si fuera materia electoral. La Suprema Corte y los tribunales colegiados se han decantado por la competencia de los tribunales colegiados al tratarse de prestaciones laborales y no de derechos políticos, situación que compartimos. Sin embargo, cuando se trata de una demanda de un consejero electoral, pues sí conoce la sala regional por considerar que es el superior jerárquico y tiene que ver con alguien que desempeña un cargo para una función electoral en un órgano de naturaleza
autónoma, no los confundo con esta parte porque no es sino la de las relaciones de los trabajadores del tribunal con, en esa figura patrón y empleado o servidor público. Y pues bueno, creo que en este devenir se ha dado claridad para este tribunal, un marco jurídico aplicable para la futura relación en caso de contratación y despido o ante una eventual futura demanda sobre la forma en que debe conducirse este tribunal en aplicación de las normas jurídicas aplicables en el ámbito laboral tratándose de servidores públicos. ¿Sería cuánto, señora magistrada presidenta? Y compañeros del Pleno, pues, compañeros. ¿Alguna otra intervención? Secretario General, al no haber más intervenciones, le pido por favor tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edis Aguirre Treviño. Su audio, magistrado. A favor del proyecto donde estamos dando cumplimiento a la sentencia de amparo en materia laboral, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. En el proyecto, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Con el proyecto, secretario. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, me permito informarle que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y los suyos, identificado con la clave TJCL 02/2017, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se deja insubsistente la resolución de 28 de agosto de 2019, como se indica en los efectos de la ejecutoria de amparo 1181/2019. Segundo, se dejan intocados los aspectos contenidos en la resolución de 28 de agosto de 2019, contenidos en los apartados 5.1, 5.2, 5.3 y 5.5, relacionado con los rubros 5.5.1 y 5.5.2, por no ser motivo de concesión en la ejecutoria de amparo que se da cumplimiento. Tercero, fue acreditado que la parte demandada no realizó de forma correcta el cálculo del finiquito correspondiente a las prestaciones a que tenía derecho la parte actora. Cuarto, se condena a la parte demandada al pago señalado en la parte considerativa de la presente resolución. Quinto, se ordena notificar la presente resolución al primer tribunal colegiado en materias penal y de trabajo del 19º circuito con relación a la ejecutoria emitida en el amparo directo 1811/2019 mediante copia certificada. Notifíquese personalmente al actor y a la titular del Tribunal Electoral de Tamaulipas en términos de ley para los efectos legales a que haya lugar y archívese como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 16:02 de este día 7 de octubre de 2020, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias y que pasen una excelente tarde.